Necesitamos, Señor, de ese espíritu de sabiduría y de revelación que nos hace entender todas las cosas, que nos hace vislumbrar el futuro que diseñaste para nosotros, que aún, Señor, nos hace ver tus planes sobre aquellos a quienes atendemos, ministramos. Cada día trabajando, Señor, en la tarea que nos encomendaste, nos encontramos con tantas cosas que no sabemos resolver. Por eso es que una vez más venimos a tus pies, Señor, a pedirte que nos instruyas, que tu Espíritu Santo hoy otra vez sea nuestro gran maestro. Señor, que al estar aquí escuchando, nuestro cuerpo se alinee a lo que nuestro espíritu necesita, que el cuerpo se despierte, que esté atento. Aún nos volvemos en contra de todo aquello que fue planificado en el infierno para estorbar hoy, para molestarnos o para adormecernos, para distraernos de alguna forma. Vamos en contra de toda distracción, para que en este lugar ahora haya concentración del Espíritu Santo de Dios y Señor, tu voz sea oída claramente en cada una de nuestras vidas, nuestras mentes sean ministradas, nuestros corazones sean transformados. Y salgamos de aquí, Señor, no solamente ministrados nosotros mismos, sino alentados y empoderados para ministrar a quienes servimos a través de nuestro liderazgo. Gracias, Señor, porque pusiste en el corazón de Irma hoy una palabra específica que nosotros estamos necesitando. Ahora, Padre, oramos por ella también, para que ella también tenga la fuerza que necesita hoy para estar estas casi 2 horas aquí ministrándonos. Y también, Señor, tenga esa sabiduría de Dios para decir aquello que tiene que decir. Que no se calle nada que hablaste a su corazón. Señor, en nombre de Jesús la bendecimos. Gracias por ella, gracias porque ella viene aquí y se deja utilizar y cada vez que ha venido ha sido de bendición. Y sabemos que hoy también lo será, Padre. Todos aquí nos sujetamos a ti, todos, tanto los que enseñan como los que oímos, nos sujetamos a ti, porque si no fuera por ti, ni uno ni el otro podría cumplir con su función en este lugar. Oramos por los hermanos que vienen en camino, Padre, cuídalos, protégelos y que lleguen a tiempo. Señor, que nadie se pierda lo que hoy determinaste derramar sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Lo que es su tema en este tiempo de la revelación pesa mucho sobre mi corazón. Yo conozco mucho de la palabra de Dios. De hecho, el primer dinero de mi vida me gané por aprender versículos bíblicos. Yo estaba en la primaria, no sé si 3er grado, y teníamos una evangelización y el evangelista todos los días a los niños les daba un versículo bíblico y decía quién al final se sabía todos y con cita y todo iba a recibir tanto dinero. Fue la primera vez que me paré en una iglesia y hablé. Debo haber tenido 9 años y me gané ese dinero. Así que el primer ingreso fue por la palabra de Dios, así que conozco mucho de la palabra de Dios. Pero en esta semana se me conectaron 2 palabras y para mí fue una tremenda revelación que todavía me tiene conmovida. Y como fue aquí en Neuquén, creo que pertenece a Neuquén. Y como fue en la casa de su pastor, creo que pertenece de manera especial a esa iglesia, aunque yo me la llevo. Así que no la retengan. Se me conectaron 2 palabras y eso sucede cuando no solo es el lenguaje,
sino es la palabra. Jesús es la palabra. O sea, la Biblia es un libro de papel con tinta de imprenta como cualquier otro. Si no se revela la palabra, o sea, Jesús, te da buenos consejos y sirve, pero nada más que eso. Es más o menos así. Si yo digo, me tomo un trago de café, todavía no lo tomo. Recién cuando se convierte, ¿verdad?, en vida. Así que, y Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando el lenguaje escrito o hablado se transforma en palabra, se transforma en Jesús, se transforma en revelación, suceden las cosas. Yo conocía esa palabra, la oración de Salomón, pero bien conocida. Él estaba en el gobierno 970-930 a.C., me faltaba poner, y no les voy a leer todo el texto pero fue en la inauguración del templo donde él oró que cuando el pueblo peque, porque no hay hombre que no peque, dice él, y el enojo de Dios los entregue al enemigo, sea lejos o cerca. Y cuando hayan sido llevados cautivos, y como el enemigo nos lleva cautivos, ¿verdad?, por el pecado. Y cuando ellos supliquen diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, si en la tierra de sus enemigos, donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelvan a ti con todo el corazón y con toda su alma y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres. La tierra que te dio tu padre es el reino. O sea, cuando diriges tu oración al reino, hacia la ciudad que tú has elegido, hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú su oración y súplica desde los cielos, el lugar de tu morada, y ampara su causa y perdona a tu pueblo que ha pecado y todas sus transgresiones que han cometido contra ti, y hazles objeto de misericordia ante quienes los llevaron cautivos para que se apiaden de ellos. Es una cosa que como si un rey los lleva presos y los somete y los tortura, de pronto va a tener compasión. Era imposible, ¿no? Y lo leo y de pronto en mi mente dice Nehemías, porque exactamente eso le sucedió a Nehemías alrededor del año 423, o sea, 550 años después. Lo que la autoridad superior de un país habló todavía tenía efecto. Casi me levantó de la silla. Todos ustedes tienen personas a su cuidado, ¿verdad? Y son autoridad sobre ellos. Lo que ustedes hablan sobre ellos, todavía 550 años como mínimo después, puede provocar cambios. Vi a su pastor ahí al comienzo entregando las hojitas de intercesión. Quiero sacarte a que tomes otra responsabilidad y otra importancia, que veas de manera diferente lo que es la intercesión. Porque en cuanto a la autoridad espiritual, ustedes todos, cada uno de ustedes está por encima del gobernador, por encima del intendente, por encima de todos. Entonces pueden hablar, y que todavía 550 años después, esa medida puede ser más. ¿Entienden? Entonces eso quiere decir, tú eres autoridad,
sobre personas aquí en la iglesia, sobre tus hijos, sobre el lugar de trabajo, donde eres autoridad. Lo que revelado por Dios estés hablando, ni siquiera termina con tu vida. Otra que 3 o 4 generaciones, esa es la medida para el enemigo, la tuya es otra. Entonces Nehemías habla con el rey, que lo ve triste y le dice, ¿qué le pasa? Y dice que quiere viajar. Y el rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? Él era esclavo. ¿Y cuánto volverás? Y después dice Nehemías, yo definí el plazo. Puedes definir el plazo sobre un gobernante. Y después tenía cartas, después les mandó cuidadores en el camino. Si se leen ahora en algún momento Nehemías y Esdras de cómo se cumplió esa palabra, y no quiero que sea solo información. Te pido que ahora hables sobre los que están bajo tu cuidado, teniendo en mente que medio milenio después, todavía esa oración sigue vigente. Es que la diriges al Eterno. Y lo que está guardado en la eternidad puede actuar por toda la eternidad. Tómense un minuto para hablar. Aunque sea algo tan imposible como acá, que sus torturadores les tengan compasión y les hagan bien. Y vivir realidad. Tómense un minuto y hablen sobre los puestos bajo su autoridad. Pidan revelación al Espíritu Santo para que hablen lo que el cielo esté hablando. No se queden cortos. Miren lo enorme que era lo que pidió Salomón. 2 veces más se repite esa oración y fue concedida. Escucha su oración, Señor, en este momento. Y su súplica, escúchala desde los cielos, el lugar de tu morada, y ampara su causa, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas sus transgresiones que han cometido contra ti, y hazlos objetos de misericordia ante quienes los llevaron cautivos para que se apiaden de ellos. Amén, Señor. Amén. Amén. De lo que voy a hablar, creo que les voy a dar muchos motivos para hablar vida donde hay muerte en su propia vida. Y puedes llegar a creer que lo que es efectivo hacia adelante también es efectivo hacia atrás. Porque Dios es eterno y para Él no hay mañana o ayer. De la misma manera puedes ir atrás y hablar. Y creo que vamos a ver unas cuantas cosas donde eso va a ser necesario. Y quizás pueden pensar, entonces no es una herramienta para los que están bajo mi cuidado. Sí, porque si solo estás informado, puedes llevar información, pero si pasa por tu vida, se lo puedes dar a otros. Así que vamos a hablar, en realidad había puesto como tema general de lo que quiero hablar, los deseos del corazón. Y lo había dividido en 3 charlas y su pastor solo me dio 2, y como él es la autoridad, entonces no sé cómo voy a hacer eso, pero sí, Señor, te obedezco. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos.
También podría llamarlo no solo cambiar lo que hacemos, sino la motivación por la cual lo hacemos. No solo hacer lo correcto, sino con la motivación correcta, con un corazón correcto. Y el diagnóstico del corazón de Dios sobre nuestro corazón es terrible. Y dijo Jehová en su corazón, la inclinación, el deseo del corazón del hombre es malo desde su juventud. Inclinación es la concepción, los conceptos que tiene, y aún su concepción en pecado, los propósitos que tiene, el intento, la forma y la obra, lo que hace y cómo lo hace, todo está inclinado para mal. Y malo en este caso significa maligno, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, destructor, duro, avaro, pero escoria, feroz, inicuo, injusto, perverso, pero también las heridas, el quebrantamiento, la tristeza, el dolor y la aflicción. Todo eso es en hebreo. Y el cambio que Dios ordena es este. La inclinación del corazón es malo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas. 4 veces todo. Y como Dios se repite tanto, tampoco voy a tener problema de repetir unas cuantas veces algunas cosas que digo. Yo he descubierto y me he sentido mal en muchas oportunidades por no lograr amarlo, ni siquiera saber cómo hacerlo, no lograr cambiar lo que nos hace mal a nosotros y a otros. He estado en peleas que ya me di cuenta que eso termina mal y no pude parar. ¿Y por qué cambiar es tan difícil? Y encima no solamente cambiar la práctica, sino la motivación. Isaías 61 dice que son escombros de muchas generaciones lo que hay que reparar. Y hay en nuestro cerebro procesos de automatización. Vos sabés muy bien cuando aprendiste a manejar, al principio parecía tantas cosas juntas y tenías que pensar conscientemente qué hacías y después ya nada, ¿verdad? Automáticamente. Eso pasa en nuestra mente y si se automatizaron procesos del mal, son muy difíciles de desandar. Entonces, ¿vieron cómo un chico aprende a caminar? ¿Miraron alguna vez cuando da sus primeros pasos? Pasa un pie y vos decís, bueno, largate ya, pero como si ese pie estuviera pidiendo permiso a alguien, de hecho lo hace. ¿Por qué? Porque el mensaje llega a un centro que anda ahí por el tálamo y el tálamo se conecta a la corteza que está más o menos al comando, donde tenemos el razonamiento y el dominio propio y le pregunta, ¿el pie quiere pasar? ¿A vos te parece que pasa? Y el cerebro le dice al tálamo que sí. Entonces el tálamo dice a la piernita, pasa nomás. Entonces le pregunta la próxima vez y le dice, pasa nomás. Cuando le dijo 150, no sé cuántas veces, pasa nomás, el tálamo dice, siempre me da la misma respuesta, ya no le voy a preguntar. Y no le pregunta más y se automatizó.
Ahora, eso es bonito, pero ahora llévalo, que un joven camina por la calle y ve una chica y le sube la temperatura de las hormonas y le pregunta el tálamo a la corteza, ¿qué hago? Y divertite nomás. Y cuando se lo dijo 20 veces ya no le pregunta, ya se instaló. Y después tiene 3 años de cristiano y cada vez que ve una chica, el impulso automático es transgredir el mandamiento de Dios. ¿Entienden qué complicación tenemos con la automatización, aún la palabra, de los procesos en el cerebro? Y están las neuronas espejo, andan por acá. Son más o menos el 20% de las neuronas motoras. Y esas neuronas no te ayudan, o sea, vos podés aprender haciendo algo, pero las neuronas esas hacen que puedas aprender viendo cómo otro lo hace. Esas son las neuronas que nos hacen sentir lo que otros sienten. Esas te hacen bostezar cuando otro bosteza, ¿sabías eso? Son las neuronas espejo. Y te hacen llorar cuando una película es triste. ¿Sabes que son actores? No es tu dolor, no es tu sufrimiento, pero sufres. ¿Entienden? Eso hace ponernos más adelante, van a ver los líos que nos trae. Y la memoria no solo son en los datos de tu mente, la memoria está también en la activación de proceso, lo que dije recién. Está en el inconsciente, que ya ni sabes de dónde viene, está en tu cuerpo y está en tus órganos. Si me enfermé 5 veces de lo mismo, el órgano guarda memoria y al primer indicio repite eso. Conocí una médica y los médicos es difícil que entiendan algo que sale fuera de la medicina, ¿verdad? Pero su mamá estaba con un cáncer terminal en todos los órganos, y se pusieron a orar y borraron el recuerdo de la memoria del cáncer en cada uno de sus órganos y la mamá se sanó. Sin saber eso, hasta donde yo sepa, les indicó el Espíritu Santo. Así que nuestros órganos también tienen memoria. Entonces justo en ese momento estoy pensando en gente muy querida que tienen una nena que a cada rato levanta fiebre. Y ya hay que hacer algo con la memoria de ese cuerpito. Así que el cambio del corazón es difícil por 2 razones, por la maldad y por las heridas, y las heridas heredadas. Hoy vamos a hablar de las heridas y de lo que el Señor tiene que sanar, y la próxima vez vamos a hablar de todo lo que nos toca hacer a nosotros. Vamos a hablar de cicatrices heredadas. Se ve que ese corazón tiene un montón de cicatrices raras. Pobre de ustedes si no dicen que se ve bien, con lo me costó encontrar una cicatriz y meterla sobre ese corazón. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir que sus padres les legaron. Un legado es algo diferente a la herencia. Heredar podés una casa, pero cuando legas algo, legas un propósito, legas una tarea que hacer, legas una manera de hacer las cosas y una manera de encarar la vida. Es más que una herencia. Y dice que fueron rescatados. A mí me gusta las expresiones que usa la Biblia, y ya estoy con ganas de hacer una nueva traducción usando esos términos. Que por ejemplo el otro día leí un versículo donde decía que alguien era necio. Y saben que en hebreo significa bruto como el ganado. Y ahí leí otro texto donde dice sanar.
esa está por mí en la Biblia, porque ahí dice remendar con puntadas. Y acá donde dice rescatar, también significa algo con que aflojar. Algo con que aflojar ese tornillo que te tiene atornillado a conductas, algo con que aflojar una presión que te aplasta. Me gusta mucho esa expresión. Y vano significa necio y sin propósito, manera de vivir, conducta, comportamiento. Que recibieron la palabra en griego tiene que ver con padres, que recibieron de los padres. Significa tradición, significa algo que te fue entregado, transmitido y que te tiene encarcelado. Yo quiero tener 23 años y medio y empezar a estudiar a fondo griego y hebreo. La verdad que entendí que realmente se trata de algo que entregaron los padres y que te encarceló. Más al sur, aquí de Argentina, hablé con una joven que tenía todos los síntomas de una persona abusada, pero ella no fue abusada, sino la madre. El mismo odio al hombre, el mismo miedo de empezar una relación, el mismo desprecio al cuerpo, todo. ¿Y cómo se heredan las heridas? Hay una herencia transgeneracional, lo llaman. Y había descubierto ya muchas cosas en la Biblia, pero de casualidad llegué a ver una investigación de terapeuta científica de mucho tiempo que todavía me amplió el concepto. Y en medio de escucharlo y en realidad casi desesperarme, creo que el Señor me dio esa salida y de eso vamos a hablar también. Heredas una casa con lo bonito y con lo roto. Y a veces heredas las deudas y 10 años después todavía estás pagando, ¿verdad? Esas son las herencias. Ahí están tus padres, te podés imaginar tu foto. Y ya demasiadas cosas heredamos de ellos, ¿verdad? Pero no solo son los padres, ahí también aparecen los abuelos. No solo ellos, aparecen los bisabuelos y se amplían siempre abuelos y paternos y maternos y cada vez se agregan más apellidos y cada vez se agregan más conductas y después tenemos toda una ensalada, ¿verdad? Hablan en el último tiempo mucho de la herencia epigenética, ¿no? Que va más allá de los genes. Y quiero nombrarles algunas. La herencia de cómo reaccionar frente al estrés. Hay una hormona que lo regula y cuando una persona tiene distrés, que en realidad es la palabra correcta, estrés simplemente es la tensión y distrés es cuando uno no puede responder de manera adecuada, no lo puede resolver y lo heredamos. Transferencia de daños postraumáticos. Después del atentado contra las Torres Gemelas en 2011, hicieron un estudio con 300 mujeres embarazadas que habían estado en las torres y sobrevivieron. Y hay como ya les dije, hay una hormona que regula el estrés y con las mujeres que no habían podido responder bien, que se habían quedado con conductas y daños postraumáticos, descubrieron la misma deficiencia en sus bebés. Ya lo heredaron, ya forma parte. También lo descubrieron en las ratas, pero no les quiero hablar de las ratas. ¿Sí?
¿Entienden cómo sucede? Entonces, sus chicos crecen y cuando tienen situaciones de estrés no van a poder responder bien. Así también heredamos una ideología de violencia. Un hijo se educa así, a los golpes y con la fuerza, ¿verdad? Y eso se hereda más allá de la conducta, es algo que ya se pasa de generación en generación. Mecanismos inconscientes de transmisión. Los hijos desarrollan los síntomas como si ellos hubieran vivido el trauma. Tienen miedos inexplicables. Aunque una mamá nunca mostró delante de su hija que ella tiene miedo a las cucarachas, la hija ve una cucaracha y salta a la silla. Nunca supo que su mamá tenía ese miedo. Un vacío torturador que no tiene motivo, sentimientos de culpa. Me sorprendí del versículo: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así de locos somos, ¿verdad? Quizás a mis padres les enseñaron, por ejemplo, en la iglesia donde yo crecí, me acuerdo uno de los pastores un día dijo: yo veo una chica con las uñas pintadas y ya sé que no puede ser cristiana. Marina, quizás por eso me cuesta pintarme las uñas, aunque no me parece. ¿Entienden? Es un ejemplo tonto, pero tenemos culpas y me examino delante de Dios y digo: está bien lo que estoy haciendo, pero igual siento culpa. Podría darles otros ejemplos de mi propia vida. Eso por lo que heredamos. Trastornos relacionados y dificultades para establecer relaciones con compromiso. Pesadillas y enfermedades psicosomáticas. Inconscientemente, los hijos ponen en escena una y otra vez los horrores vividos por los padres. Ahora, dentro de un ratito, les voy a contar algunos ejemplos. Traumas graves o pecados graves en las familias suelen ser borradas del consciente y de eso en la familia no se habla, son tapados. Y todos los daños después son heredados a la próxima generación. Y la primera persona en la familia que comienza a confrontar las cosas es aislada y agredida. Por ejemplo, hubo abuso. Hay pastores de iglesia que abusan de sus hijos y de eso nadie habla. Y si hay una persona que empieza a hablar, perturba la paz y rompe la familia. ¿Saben que lo tengo en mi propia familia y no sé cómo confrontarla? Y estoy pensando, ¿y si mi propia hermana se entera? ¿Qué se hace con eso? Pero si no es tratado, pasa a la próxima generación y queda en la familia. Tengo en la mente una chica que fue abusada por su propio padre. Y para ningún victimario es fácil reconocer que lo es. Entonces, o lo tapa o quizás se olvidó en serio. Quizás es un pecado que heredó ya 4 generaciones y en realidad ama a su hija, lo hizo igual, no puede vivir con eso y los mecanismos de defensa hacen que lo olvidemos. Y él dice que los que lo inculcaron a su hija fueron los psicólogos. Él no hizo nada.
pero si no lo resuelve se repetirá. Y mujeres que sufrieron violencia sexual inconscientemente buscan parejas que abusan de sus propias hijas y hasta ellas lo hacen. Y tampoco aprendieron a tener cuidado de sus hijas. No aprendieron a proteger a sus hijas. Me ha pasado ya hace unos cuantos años que estaba en una iglesia y hablamos del abuso, y la segunda noche vino una mujer y me dijo: anoche me fui a mi casa y le pedí perdón a mi hija por no haberle protegido del abuso de uno de mis novios, y oramos juntas. Ahí tiene que salir a la luz. Y ahí también va la palabra que yo les hablé al comienzo. Si en vez de decir que se apiaden los que los deportaron, hablas de que salga a la luz dónde está la raíz, en tu propia vida también. Descubrí ya no hace tanto tiempo una actitud, una conducta que hay en mi vida que ya ahora se la voy a contar, y decidí luchar contra ella. La mamá de esa chica que recién les nombré, que el padre abusó de ella, la mamá sufrió violación de su propio padre. Entonces hay un aprendizaje en su mente que eso es tolerable. Y de hecho se casó con un hombre que después violó de su propia hija. Es tanta violencia que no sé cómo es el término. Hay en alemán un término que mucha violencia con los bebés ¿vieron cuando son pequeñitos? Esos músculos son flojos, entonces se enojan y los sacuden o se mueren o quedan discapacitados. Y eso hizo con su nena. Ella no lo recuerda. Ella fue abusada por su padre en la bañera y posiblemente casi se ahoga. Y ella casi deja que se ahogue su beba en la bañera. Tan precisa es la herencia. Yo empecé a entender muchos impulsos torcidos donde vos te preguntas, ¿de dónde salió eso? Y pido a Dios revelación, y si no tenemos datos concretos, si yo veo eso en mi vida y no lo quiero y no lo puedo sacar, posiblemente es una herencia. Después les voy a hablar un poco más qué hacemos con eso. Y ella no puede recordar si ella también abusó sexualmente de su nena. El abuso sexual es lo que casi son las consecuencias más pesadas, dice es psiquiatra investigadora alemana. En nuestro cerebro hay un centro de mucha actividad que es la amígdala, que le pusieron el mismo nombre a esa solo para confundirnos, pero es un centro emocional muy fuerte en nuestro cerebro. Hicieron un estudio con mujeres que pusieron a jugar juegos con sus niños. Primero un juego muy lindo, la pasaban bien, pero después le daban un juego que no era para la edad de la niña o del niño, que se iba a complicar, no iba a lograrlo, y eso produce una situación de estrés. Y querían ver cómo lo resolvían. Y sucedió eso. La mamá sana, se le activaba el centro de emociones cuando pasaba el momento lindo. Y la mamá que traía traumas sin resolver, se le activaba cuando tenía una situación de estrés.
Cuando yo vi eso, entendí por qué me es mucho más fácil estar desesperada y triste por una situación mala que alegrarme por una buena. Mucho más fácil. Entendí y ya sé dónde voy a empezar a batallar. Eso se tiene que cambiar porque no te deja disfrutar las cosas buenas de la vida. Puede estar bien mal cuando las cosas están mal, pero no estoy igual de alegre cuando las cosas están bien. Y ya me estoy enojando que el enemigo ahí me arruina muchas alegrías. ¿Te estás enojando también? Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué emociones te suben más frecuentemente? A las mamás traumatizadas, a la vez de activarse la angustia y el enojo, todo ese junto, se le activa la memoria de sufrimientos anteriores y tiene un paquete que o se enoja o no sabe cómo reaccionar. Ya sabemos que el miedo de la madre afecta el desarrollo cerebral de su bebé. Hoy intercambié WhatsApp con una sobrina que tiene esa misma costumbre. Y supongo que viene de todo lo que mi mamá pasó en la guerra y ya se heredó. Y hoy tuvo una situación muy difícil con su nena y ella está embarazada. Y mi temor era, si ella ahora no reacciona bien, ya pasa esa herencia al bebé en su panza. Y hice todo lo posible para que la reacción fuera buena. Y empiece a escribir una nueva historia. Y ya sabes cómo hablar porque hablamos hoy del alcance que tienen tus oraciones. Escuché a un hombre, terapeuta también, que viene de una familia judía que sufrió muchísimo en los campos de concentración y entre sus hermanos que nunca escucharon de esos sufrimientos, nunca los padres hablaron, desarrollaron depresión, bulimia, fuertes miedos, miedos de abandono, legastenia, que son problemas de lectura y escritura. Sin saber, siempre pensamos que es si sabemos. Y si una vez se instala, lo heredamos a nuestros hijos. Una bibliotecaria alemana cuenta que empezó a tener tantos ataques de pánico que no pudo seguir trabajando. Y yo escuché a su terapeuta citarle, sin ser cristiana, el texto bíblico encima lo citó mal, pero de la tercera generación. Su papá bombardeó Londres en la Segunda Guerra Mundial y mató a mucha gente, cumpliendo órdenes. Él tenía un tic nervioso en los ojos después de la guerra por todo lo que vio. Muchas internaciones por depresión. Tengo entendido que se suicidó y ella quedó sola con la madre, que era un bloque de hielo. No les voy a repetir toda la cosa que dijo a su hija. La actitud que ella desarrolló: nada es seguro, nada es confiable, nadie te quiere. Y el hielo sobre el cual caminas es tan finito que cualquier momento te hundís. Así vivió toda su vida hasta que fue tan grave que tuvo que retirarse del trabajo. Recién en el lecho de la muerte el lecho de muerte de la mamá, salió a la luz que fue violada de manera brutal y desarrolló un cáncer intestinal que la mató. Nunca habló la madre de ese tema y estaba en la familia. Aunque no se habla de los traumas, está en los comportamientos. Y muchos de los niños que viven con familias traumadas jamás expresan sus necesidades. Y sé de qué está hablando eso.
pero van desarrollando los mismos trastornos. Es horrendo lo que mi mamá sufrió en la guerra. Y la escuché hablar toda la vida, pobreza, miseria y sufrimiento que nunca se iba a acabar. Y eso lo reforzó en mí. Mientras quería callarlo, me salió paraguayo ya. Mientras quería callarlo, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Escuché un pastor alemán, no el perro, un pastor alemán, sí, que cuenta que cuando él tenía 4 años, sus papás lo dejaron solo la primera vez. Solo iban cerca a la casa de amigos por un rato, pero mientras él estaba solo, sonaban las sirenas de los bomberos y él tuvo un ataque de pánico. Salió corriendo enloquecido de la puerta. Él sabía dónde estaban sus papás, pero no dobló para el lado donde estaban sus padres, sino al lado contrario, salió del pueblo para esconderse debajo de un puente. Era un puente donde no había agua. Inexplicable, ¿verdad? Cuando tenía 30 años, su mamá le contó que él estaba en su panza en la guerra. Sonaban las sirenas del aviso de bombardeo y ella enloquecida salió corriendo y se escondió bajo un puente donde no había agua. Él nunca lo supo y con 4 años repitió la conducta. Al final vamos a hablar lo que vamos a hacer con eso. Realmente te pido que hagas una lista de las cosas que estás cansado, que no entendés, que te dañan, que no te hacen vivir feliz. Y después en los que están a tu cuidado también. Por un lado, me cayó pesado cuánta carga uno lleva, pero por otro lado me daba mucha alegría que recién cuando sé cuál es la enfermedad, yo puedo combatirlo. Los niños leen el lenguaje corporal y almático de los padres. Y ya les dije, la culpa tiene las neuronas espejo. Las neuronas espejo nos dan la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y después uno en los sueños revive no lo que uno vivió, no lo que uno sepa, sino lo que vivieron los padres. Y vuelvo al pueblo judío por lo tremendo que pasó. Los nietos sueñan las experiencias del campo de concentración de sus padres. Ellos viven eso en persona, de lo cual nunca supieron nada. Hay una terapeuta francesa que no hace esa cosa, otra cosa que ayudar a esas personas e investigarlo. Pero lo que ellos descubren nos sirve a nosotros para entender con la gran diferencia de que nosotros después tenemos armas para hacer algo con eso. Las pesadillas podemos heredar. He tenido muchas y unas cuantas se repiten todavía. Lo mismo sucede con otras experiencias difíciles. Un adulto puede vivir un trauma tan fuerte que lo quiebra y queda dañado su capacidad de reaccionar, y esa misma discapacidad hereda a sus hijos. Ya les dije de las mujeres embarazadas. El gen que regula tu reacción frente al estrés es el FKBP5. Parece tonto, pero te lo tenés que anotar porque ya sabes a quién vas a hablar para modificar tu conducta frente al estrés.
Yo tengo bastante para hablarle al FKBP5. Para atrás y hacia adelante. Aún lo que ya sabes que heredaste a tus hijos, lo que sepas de tus padres, lo puedes hablar. Ya en el año 1800, un científico francés decía que las características causadas por experiencias son heredadas a las futuras generaciones. Él pensaba que hasta la jirafa consiguió su cuello tan largo buscando comida en tiempo de escasez. Y ahora cuando ella se resfría, tiene 1,5 metros de dolor de garganta, culpa de esa herencia. Pero Dios prometió un cambio. Dice en aquellos días. ¿De qué días está hablando sino de los días de Jesús? No dirán más. Los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Sabes lo que es dentera, verdad? Cómete una banana verde y no te tengo que explicar, bien verde y no te tengo que explicar más nada. Sino cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. El Señor nos promete que esa herencia se puede terminar. Así que la epigenética parte de la base que los genes existentes pueden ser prendidos o apagados. Ahora con algunos textos bíblicos voy a usar otro término, pero yo puedo apagar, yo diría hasta retirar ese gen y reemplazarlo. Así como cuando en mi baño sucede eso, que tan genios lo que lo instalaron en el baño, no usaron tornillos de bronce y se oxidan. Entonces tengo que sacarlo, a veces complicado, uno ya se me rompió porque ya estaba todo oxidado, pero puedo retirarlo y reemplazarlo por uno que pueda con la exigencia en el baño. Eso pasa con tus genes, porque así heredamos problemas de salud. Así afectaron hambrunas de los abuelos, que por el hambre que pasaron vivieron poco tiempo, la largura de vida de los nietos. También la altura. Hay estudios hechos por muchos años que mostraron eso. Aún se cree hoy que la hiperactividad de los niños en Alemania, la mitad de los niños son medicados por hiperactividad. Puede tener causa en las herencias no elaboradas. El ADHS es un trastorno de conducta. Los niños no pueden estar quietos un segundo. Cambian todo el tiempo, no pueden prestar atención y todo el tiempo tienen cuadros de ansiedad. Uno de los traumas de más consecuencias, ya les dije, es el abuso sexual. Aparte de las consecuencias espirituales, que los demonios se van en el nombre de Jesús, del alma y también físicas. En Alemania, 1 de cada 7 niños sufre abuso sexual. Esas personas sufren 2 veces más de hipertensión arterial. Entonces, si yo tengo hipertensión arterial, ¿qué voy a hacer? Tratar de investigar. Y yo muchas cosas he orado por las dudas. Y cuando vi el resultado, sabía que di en el clavo. ¿Entienden? Entonces no es a lo mejor que me comí 3 chorizos y medio de más, sino puede ser un abuso que sufrió mi abuelo. 3 veces más diabetes.
me va a llevar de orar de otra manera para personas con diabetes también. 4 veces más frecuentes sufren un infarto. Acordate, no tienes que haberlo sufrido tú. Puede ser tu mamá, tu abuela, tu bisabuelo. Cuando hablo del abuso, voy a agregar quitarle la autoridad a esas enfermedades sobre las personas. 6 veces más frecuente el cáncer. ¿Puedes conectarlo de nuevo lo que hablamos al comienzo? De que puedes hablar sobre los que están bajo tu autoridad y conéctalo con eso, sea en tu propia vida o en la vida de otros, porque lo transmitimos a los hijos. Hay una hormona que se llama oxitocina, que es la responsable de las conductas sociales y sobre todo de la conexión emocional madre-hijo. Y si esa conexión no es buena, sufren más daño los varones que las mujeres. La primera vez en la vida entendí por qué los varones tienen tanta dificultad de expresar sus emociones. Es el oxitocina. Ahora las esposas van a orar y regular el oxitocina en la vida de sus esposos. Eso suena chistoso. Van dándose cuenta cuánto daño hace. Eso no lo había sabido, solo veía las consecuencias porque Dios no hizo ningún varón sin la capacidad de expresar amor y expresar sus emociones. Si no, no les hubiera mandar a sus esposas como a su propio cuerpo. No te va a mandar algo que es imposible. Algunas cuando está dormido el esposo van a decir, Señor, tiene el oxitocina bajo. Pero resiliencia se puede aprender. Es la capacidad de superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad. Y esa capacidad, si yo la aprendo, de la misma manera como la deficiencia, también la heredo a mis hijos. O sea, tus hijos siempre pueden partir del punto hasta el cual vos llegaste. Y eso es muy esperanzador. Así que estrés y incomodidad en pequeñas dosis y por poco tiempo es bueno para tus hijos. Aguantar un no, aguantarse un ratito de no comer o alguna frustración. ¿Vieron en el juego lo que cuesta perder y perder seguido? Desde que esta vez vine, todos los juegos de Rumi los he perdido con Brian, todos. Y ya no sé si lo amo. ¿Entienden? O sea, cuántas cosas puedes aprender aún en un juego, pero eso ayuda a desarrollar tolerancia a la frustración y va a poder reaccionar de otra forma frente a la crisis. Yo he visto un desarrollo en mi propia familia, sufrimos mucha necesidad, mucha hambre. Yo te estoy diciendo de romperte los dientes muy joven por haber tenido tan mala alimentación y después yo he pateado la cama en la noche del dolor de muela, de no saber qué hacer, pero no había dinero para el dentista. Entonces, ¿qué hacen mis hermanos? Todos piensan, no quiero que mi hijo sufra eso.
y le brindan de todo. Si ellos después tienen una crisis, no van a tener herramientas para confrontarla. ¿Entienden cómo la reacción casi siempre es mala? Pablo aprendió eso. Dijo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. No quiere prenderse. Me está estresando y no tengo buena respuesta. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No se declaró por vencido ni tirado en el piso. Ven que él tiene una respuesta sana, ¿verdad? No dice que no le afecta, pero sabe cómo responder. Y todos los terapeutas que escuché dicen que es muy difícil ayudar en esa terapia. Lo máximo que piensan lograr es que pueda vivir con eso. Pero viene Jesús y dice, ¿se acuerdan del versículo? Las palabras que les hablo son vida. Entonces, en lo que descubriste en tu vida y lo que descubriste en la vida de tus hijos, lo que ya sabes que hiciste mal, cosas que nunca pudiste vencer y no sabías por qué. Y los terapeutas dicen, puedo ayudarte a soportarlo, pero viene Jesús y dice, te daré las llaves de los cielos. Eso me vino a la mente mientras estaba escuchando, anotando cosas que yo ya tenía. En medio de toda esa ensalada, de pronto estaba en mi mente las llaves del reino. Y puse una dorada y una oscura, porque dice, lo que prohibas, ates en la tierra, habrá sido prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas, desates en la tierra, habrá sido permitido en los cielos. Así que dice que estas llaves son para cerrar y para abrir. Y ya sabes qué puertas quieres cerrar y qué puertas quieres abrir. Voy a decir algunas cosas más y nos vamos a tomar un tiempo, extender nuestras manos espirituales al cielo y tomar las llaves. Y me gusta que es tan plural. Hay una para ti y para tus hijos y para quien quieras usarlo. Llaves del reino para cerrar herencias de las tinieblas. Llaves del reino para abrir tesoros del cielo. Hacerlo no es traicionar la familia. Tuve el gran privilegio que más de 40 años atrás, cuando llegué al Instituto Bíblico en Alemania, la primera vez me ofrecieron ayuda. Yo me despertaba con pesadillas, viviendo escenas de violencia, porque viví tantas en mi familia. Yo he llegado a llorar desconsoladamente en el sueño y cuando me despertaba no podía parar de llorar. Y la primera vez me ofrecieron ayuda. Y una de mis profesoras, cerca de 90 años todavía, va por el paisaje con un auto rojo furioso a ayudar a las personas a llevar libertad y acompañar personas en
los últimos días de su vida, tiene tan resuelta su muerte que no tiene problemas con eso. Y ella me mandó anotar las cosas. Y yo semanas y semanas y semanas no pude hacerlo porque sentí que traicionaba a mi familia. Un mandato en mi familia era: de las cosas de dentro de la familia no se habla afuera. De eso no se habla. Y si lo sacas a la luz, no estás hablando mal de tus padres, no es que no los honres, no es que los traicionas, no es que no les perdonaste. Estás hablando de los daños y hay que cerrar esa puerta. Y es la posibilidad que construyes para transmitir otra herencia. Las llaves del reino son llaves de autoridad. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra nadie puede abrir. Cuando él dice esto queda cerrado, son llaves de autoridad. Donde tú en su nombre dices esto queda cerrado, queda cerrado. Esto ahora se abre, queda abierto. Son llaves de autoridad. Y hay un texto en el Antiguo Testamento donde dice que alguien va a ser como padre y sobre los hombros de los padres pone la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie puede cerrar. Y lo que él cierre, nadie puede abrirlo. Primero dice que Jesús abre y cierra, pero después lo dice de un hombre. Entonces tú puedes usar esa llave. Y son llaves de acción. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y si yo no lo ato en la tierra, tampoco está atado en el cielo. Y si yo no desato en la tierra, tampoco estés. ¿Ven? Son llaves de autoridad y son llaves de acción. Espero que te enojes con todo lo que está mal en tu vida y no lo puedes resolver. Y espero que te enojes con los que están a tu cuidado, que no puedan crecer, que no puedan resolver, que no puedan dejar, que no puedan ser constantes. Porque ahí vas a entrar en acción. Son llaves que abren y cierran para otros. Jesús lo dice en lo negativo, pero sirve y funciona para lo positivo. Dice: ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Aquí alguien se adueñó una llave y cerró el camino para otros. Malvado. Pero si lo agarra un santo, puede abrirla para otros. Ese concepto está en ese texto. Ustedes, expertos en el reino, los hago dueños de la llave del conocimiento. Ustedes mismos entran y a los que quieren entrar les abren el paso. ¿Les gusta así? En eso lo puedes convertir. Y son llaves sobrenaturales. Yo soy el postrero, el primero y el postrero, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Porque venció la muerte y hay que ser sobrenatural y vive por los siglos de los siglos. Tiene esa llave. ¿Cómo consiguió esa llave Jesús? Muriendo. Muriendo venció la muerte.
Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud toda su vida. Todos los traumas, todas las conductas, todo lo que hemos hablado tiene su origen, su causa, su raíz es el temor a la muerte. Y Él lo venció muriendo. Porque por eso, cuando la próxima vez hablemos de los deseos del corazón, vamos a hablar de morir nosotros para que Él pueda estar en nuestro corazón. Pero eso ya es por la próxima. Me quedó la primera que no entré en eso. Quiero volver a nombrarlo. Llaves de autoridad, llaves de acción, llaves que abren y cierran para otros y llaves sobrenaturales de los cielos. ¿Quieren cerrar sus ojos por un momento? ¿Quiénes han identificado conductas, emociones, reacciones, cosas que no puede vencer, impulso a pecados y pensamientos pecaminosos que lucha hace un montón, cosas que quiere hacer y está tan trabado en su estima que no lo logra? ¿Quiénes de lo que estuvimos hablando pudo identificar cosas en su vida donde necesita tomar una llave del cielo para cerrar lo que viene de atrás y de la propia vida y para abrir? Muchos de ustedes saben que son llamados, saben a qué son llamados y con mucho esfuerzo logran avanzar un poquito. Están atados como con elástico, con mucho esfuerzo avanzan un poquito y después retroceden con más fuerza, como de un tirón para atrás. ¿Se animan a levantar las manos los que identificaron en sus vidas que se desesperaron por lo que no logran? Yo me he desesperado muchas veces por no poder amar al Señor como deseo amarlo. Y como les dije, de activarse tanto lo negativo, el sufrimiento, la tristeza, y no poder alegrarme como quiero. Bajen sus manos. Entonces ahora vamos a hacer eso. Algunos saben de herencias también. Y yo creo que si eso me vino tan fuerte a la mente es que realmente puedes extender tu mano. Y pido que lo hagas físicamente y que digas, después vas a orar solo, pero decimos juntos, así como cuando extendes el brazo arriba, pero para tomar algo. Y di, por favor, Señor, tomo de las llaves que tú me ofreces, llaves del reino, llaves de autoridad, llaves de acción, llaves que abren y cierran para otros, y las llaves sobrenaturales tuyas. Y con estas llaves, Señor,
Ahora me pongo a trabajar para cerrar y para abrir. En el nombre de Jesús. Y ahora empieza a hacerlo. Lo que identificaste, dile al Señor, esa herencia está en mi vida, esa reacción está en mi vida. Pero ahora en el nombre de Jesús, tomé la llave de ti que tienes llaves del infierno. Y ahora le cierro la llave a tal cosa. Y ahora tomo la llave, Señor, dorada de los cielos y abro la puerta en tal dirección que tú sabes que tienes que caminar. Creo que ya entendiste bien y puedes hablar con tu Señor en ese proceso. Hazlo. Hazlo en voz audible. Perdonar a personas también es cerrar esas llaves. Hay personas que tienen que cerrar la llave de ese enojo incontrolable que les agarra en el trato con sus hijos, aunque los aman de todo corazón. Hay personas que tienen que hacer lo mismo con la furia que les agarra contra su cónyuge y después es tan difícil volver. Hay personas que sí aman de todo corazón, pero no pueden expresarlo. El oxitocina, el diablo lo encerró en una jaula. Agarra la llave, ábrelo. Hay personas que se desesperan tan rápidamente por una pequeñez, que ese gen de regulación del estrés se dañó. Arranca ese gen. Y abre la puerta del cielo y toma la capacidad de no perder la paz cuando las cosas se complican. Toma la capacidad de oír la voz del Señor aunque estés nervioso. Toma la capacidad de estar en paz y alegrarte y disfrutar las cosas buenas, aunque hay un montón de otras no están bien todavía. Hay personas que su capacidad de definirse y tomar decisiones
está encerrada con llave doble. Ordena esa discapacidad de definir y de decidir que vuelva al infierno de donde viene y cerra la puerta detrás. Y toma la llave dorada y abre la posibilidad de definir, decidir, de encarar cosas que son incómodas y lo estás pateando todo el tiempo y nada se resuelve. Quizás tengas que anotarte mañana o en el momento que estás con el Señor, 2 o 3, aunque sean cosas pequeñas, que vas a aclarar, resolver, definir y terminar. En el nombre de Jesús. Llaves de autoridad, llaves de acción. Llaves para otros. Llaves sobrenaturales. Hablo sobre tu vida, que se terminó el tiempo en que las uvas agrias que comieron tus antepasados te desafilaron los dientes. En el nombre de Jesús. Que se termina esa herencia y se acorta el tiempo de salida en el nombre de Jesús. Y así, Señor, como Salomón clamó por su pueblo para que tú les permitas salir de su cautiverio. Así pido que a estos amados hijos, siervos tuyos, míralos con misericordia. Y hazlos salir de sus cautiverios. Para que puedan decir, cuando el Señor volvió nuestra cautividad en libertad, nos parecía que estábamos soñando. Cantábamos con alegría. Y nuestra suerte cambió, como cambia el desierto con la lluvia. Y mis hermanos, cuando en el desierto llueve, en 3 días florece todo. Pongo ese salmo sobre tu vida. Que el Señor cambie tu cautividad, como cuando el desierto cambia con la lluvia. Señor, visítalos de una forma y en temas tan precisos y específicos que cuando lo vea les parezca que están soñando. Y es real, porque tú eres real. Y las palabras que tú hablas no es letra, es vida. Eres tú mismo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos. A ti te pertenecen las llaves de los cielos y del infierno y de la muerte. Están en tus manos. Extenderemos nuestras manos a esas llaves tantas veces que sea necesario. Y cerraremos tantas puertas y retomaremos las veces que sea necesario hasta que lo que tú prometes se haga visible en nuestras vidas.
En el nombre de Jesús, lo que tú hablas es, lo vea o no lo vea. Lo creemos y andaremos detrás de eso. Te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendito Jesús, adóralo. Adóralo si tu corazón está alegre y adóralo si no está alegre en fe. Porque lo vas a ver. Vas a ver el cambio, vas a ver las puertas cerradas. No lo verá otro, lo verás tú mismo. En el nombre de Jesús. Y retumbarán tus oraciones por 550 años, provocando cambios. Provocando cambios. Y te levantas indestructiblemente. Te bendigo. Te bendigo, te bendigo. Amén, amén, amén. Por favor, manténganse con los ojos cerrados un ratito más. Pero oremos como líderes de la congregación también ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Como responsable de este lugar, como ángel de esta iglesia, como padre de esta casa. Señor, yo tomo la llave para cerrar toda conexión con la sequía, con la religiosidad. Señor, cierro toda conexión con la liviandad en el nombre de Jesús. Cierro toda conexión con el temor, con la falta de compromiso. Señor, y ahora proclamo la apertura, con la llave que abre, proclamo apertura de un tiempo de gran cosecha, Señor, sobre la iglesia y sobre cada uno de mis hermanos que están aquí, sobre sus grupos de crecimiento. Abro los graneros del cielo para que venga la cosecha sobre todos aquellos que han estado sembrando. Abro un tiempo de fluidez en milagros, en prodigios, en señales. Abro un tiempo de pasión, de una gran pasión por las almas en nombre de Jesús. Fluya, caiga como baldazos de agua torrencial, de pasión, Señor, sobre cada uno de tus hijos líderes en esta casa, en el nombre de Jesús. Abro, Señor, los grifos de la misericordia de Dios, de la compasión por las almas, Señor, de la preocupación por el barrio, por la ciudad, en el nombre de Jesús. Abro, Señor, las fuentes de revelación, Señor, para que ningún problema quede sin resolver en la vida de aquellos que están llegando a esta casa. En el nombre de Jesús, abro fuentes de sabiduría, Padre. Dones de revelación empiezan a caer ahora porque abro la puerta, los galpones de los dones de revelación que están allí en el cielo. Abro ese portón ahora en el nombre de Jesús para que caigan sobre tus hijos, Señor, esos dones de revelación. Sí, Señor, que traigan respuesta a la gente que ya está llegando y a la que todavía llegará, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús yo cierro el tiempo del pecado por herencia y abro en el nombre de Jesús las fuentes de la santidad de Dios. Señor, que esta iglesia sea inundada de santidad de Dios, santidad de Dios, santidad de Dios. Señor, que sea para nosotros imposible permanecer en pecado, en el nombre de Jesús. Que sea imposible permanecer en pecado. Que la gracia de Jesucristo abunde aquí, pero por sobre todas las cosas, Señor, Señor, el conocimiento del pecado, que no nos deje dormir, Señor, a causa de ser santos para ti. Oh Dios, en nombre de Jesús, abro, Señor Jesús, esos portones que encerraban la luz y que a partir de ahora comiencen a brillar. Abro ventanas, puertas, para que la iglesia brille al mundo y para que el mundo
entra a tu reino, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta hora. Bendigo la semilla sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, para que ahora, hoy mismo, todavía comience a echar raíces y se afirme a tierra buena nuestro corazón. Y empiece a germinar y a dar fruto y a multiplicarse aún. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.